Amigos, voy a aprovechar que aquí está hoy con nosotros, como casi todos los jueves, Ana Matilde Gómez, que ocupa el cargo de Procuradora General de la República. Buen día, Ana Matilde, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Ana Matilde, se sienten vientos de fronda con relación a los hombres en el poder y las mujeres también. Y voy a decirlo por qué. Anunciamos hace un momento que la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, viuda de Fernández, perdón, Fernández, viuda de Kirchner, corrijo, ha sido condenada a 6 años de cárcel por actos de corrupción. Cuando hablo de vientos de fronda, es porque era algo impensado el siglo pasado, siglo XX. Pero este año, este siglo, más, para ser más precisos, la cantidad de dioses con pies de barro, hombres Sí. que fueron sumamente poderosos, fueron a parar con sus huesos a la cárcel. Me explico. Fujimori, que fue un tirano en Perú, un hombre que mandó de una forma brutal, acompañado de su principal secuaz, que era Vladimiro Montesinos, el G2 de él, para usar un término, el jefe de inteligencia de Fujimori. Un brinquito. Su hija, la candidata presidencial Keiko Fujimori, en la cárcel. Pedro Pablo Kuczynski, expresidente, en la cárcel con problemas muy serios. El expresidente Toledo de Perú, igual, un hombre sumamente poderoso y considerado una de las mentes más brillantes de Perú. Incluso fue a dar clases a Princeton, creo que fue a Stanford, y de allá se lo trajeron de vuelta. El caso, por ejemplo, Ollanta Humala también. Humala, el expresidente Vizcarra, que en este momento está empujando la puerta de la celda para entrar rapidito, ¿no? Y además de eso, el caso de Evo Morales, que ahora mismo está señalado por conductas inapropiadas, supuestamente con menores de edad. Y ahora, el aldabonazo le cae a la señora viuda de Kirchner, a Cristina Fernández, una mujer sumamente poderosa, porque tiene un partido detrás de ella, de los más poderosos, de los más fuertes que ha habido en la historia de Argentina. Ana Matilde, ahí cuando hablo de viento, significa que esos son como los huracanes, ¿no? De repente comienzan a moverse y uno no se da cuenta cuando le llegan a uno. ¿Tú cómo ves esa tendencia que hay de irreverencia al poder político, Ana Matilde? Mira que principalmente lo que me gustaría asociar toda esta caída de estos dioses, de dioses modernos, ¿no? Que Yo son soy producto de, con D minúscula, ojo. sí, 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 eh, que son el resultado del ejercicio abusivo del poder y del enriquecimiento injustificado, ilícito a partir del poder, es la vinculación que todos tienen con el esquema de corrupción montado en América Latina y otras latitudes, pero en América Latina fundamentalmente, 12 países, los que Odebrecht, la constructora más grande que ha operado en América Latina y una de las más grandes del mundo, la forma en que se hacía contratos para obras públicas era coimeando desde los presidentes para abajo. Y así hay congresistas. Toda esta ola que tú mencionas, o sea, esto viene arrasando y sube y sigue Ecuador y tiene Colombia y tiene Venezuela y tiene Panamá con 2 expresidentes llamados a juicio también. Y sigues en Centroamérica, Guatemala, El Salvador. O sea, sí hay la posibilidad de que, bueno, ojalá en Panamá también veamos caer 6 ministros de Estado, 2 expresidentes, banqueros, otros servidores públicos y algunos empresarios que han sido parte de esta trama de corrupción con la que Odebrecht, a través de su caja paralela o su caja 2, se aseguró quitar a la competencia del camino porque los subcontrataba. Ella se ganaba todos los contratos, bueno, no se los ganaba, se aseguraba que le asignaran todos los contratos de las grandes o mega obras en todos estos países de América Latina, y con eso, de allí mismo salían los fondos para sobornar a los funcionarios que les daban las contrataciones. Hay un punto aquí. En opinión de no pocos, la justicia en Panamá ha sido obsecuente. Me explico, ha tenido un nivel de opacidad
en cuanto ha tratado el caso de Brecht como con pinzas, ¿no? Ha sido como muy cuidadosa la justicia para mí hasta ahora. Yo veo, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, no de los países grandes, vámonos a República Dominicana. Allí le cayeron con Amén. todo de Brecht, por poner un ejemplo. Aquí en Panamá se ha utilizado toda suerte de trucos para evadir, enfrentar ese escandaloso caso que se dio con la empresa constructora Odebrecht, lo cual ha ido envileciendo la calidad de la justicia. Conforme a derecho, ¿tú crees que hay posibilidades de que en Panamá transcurra por el tránsito que se necesita para llegar a acabar con la impunidad que hasta ahora se ha impuesto en el caso de Brecht, Ana Matilde? No cabe duda que hay dificultades, ¿no? Recuerda que el caso de Brecht es de aquellos que todavía se está tramitando en el sistema mixto o el sistema viejo, el inquisitivo, en el que hay mucha posibilidad de recursiva, es decir, la defensa puede interponer muchos recursos para dilatar el proceso. Todavía allí hay facultades que tiene el juez para intervenir en lo que tiene que ver con la misma investigación. Pero la etapa en la que está pareciera que ya podemos hablar de que la fiscalía tiene un caso bastante sólido. Recordemos algo, y es que este caso no nace originalmente porque en Panamá se detectaran cosas. Todo comienza con esa delación que hace, con todo ese poco de confesiones que empezó a hacer Marcelo Odebrecht en el distrito este de Nueva York, en los Estados Unidos. Él empieza a confesar y termina aceptando que repartió en América Latina cerca de 788 millones de dólares, de los cuales en Panamá son alrededor de 60 millones, de aquellos que incluso los hijos del expresidente Martinelli reconocieron en una corte en los Estados Unidos también que habían lavado 28 millones aproximadamente por instrucciones de su padre. Entonces, Son ofensas aparte, por supuesto, ¿no? Importante. Marcelo de Brecht, él cuando confiesa en Nueva York, ¿ok? Él dice, no, yo no fui a ofrecer. En países los presidentes y los que estaban gobernando me pedían sobornos para poder asignarme contratos. O sea, él dijo, yo únicamente pagué por un servicio que era parte de la posibilidad mía de que mi empresa constructora construyera obras. Él lo dijo, lo cual es un duro golpe para el bueno, prestigio. es que él se dio cuenta que en América Latina había muchos hombres y mujeres con poder proclives al dinero fácil. Y él termina, porque al inicio, él como una constructora buena, aparentemente llega a hacer una o dos obras en América Latina sin pagar. Pero luego se da cuenta que le tocan la puerta y es donde él desarrolla todo ese esquema de contabilidad paralela con sobrenombres y testaferros donde él empieza a darse cuenta que es muy fácil obtener las contrataciones en América Latina porque la corrupción estaba, pero de verdad regada por toda América Latina y todavía lo está. Ya no es ni siquiera un fenómeno, es una realidad. Hay una constante del vicio de muchos hombres y mujeres cuando llegan al poder de hacerse de una vida cómoda porque la justicia no los alcanza. Y una vida cómoda, pero robando. O sea, esto es... Una pregunta, considera desde la perspectiva suya, no como abogada nada más, sino por haber ocupado un cargo tan alto como ex procuradora, que la justicia en Panamá, en este caso, no al inicio porque fue bastante laxa, ¿no? Pero está demostrando músculo o no. Sí, yo pienso que si la presentación de los fiscales en los últimos casos de alto perfil, que se le conoce así en la doctrina, a todos esos casos en los que hay personas encumbradas, o sea, que están arriba de los demás en materia política o desde el punto de vista económico o desde el punto de vista, ya dije político, ¿verdad? O sea, que están en una social, también en una posición por encima de otros, que se pueden garantizar buena batería de abogados, o sea, un grupo de abogados que interponga todos los recursos que puedan dilatar. Bueno, de hecho, estamos viendo ahorita mismo el expresidente Martinelli también con su demanda de inconstitucionalidad nuevamente para que se vuelva a revisar el tema de si él tiene o no principio de especialidad. O sea, todo eso enturbia el proceso, porque el sistema inquisitivo es un sistema ritualista, es un sistema lento, es un sistema que precisamente por eso se le acusó y se transitó
al sistema acusatorio. Es decir, que todas esas fallas que tiene el sistema las estamos viendo en estos casos, porque son casos tramitados con ese sistema anterior. Yo sí creo que el Ministerio Público tiene un caso que puede incluso sobrevivir, porque no hay que tener temor de algunas nulidades que se han dictado en Brasil, porque sabemos que el origen de todo esto está en lo que se armó en las fiscalías tanto de Estados Unidos como los dineros incautados en Suiza, lo que se detectó en Andorra y lo que hubo en Brasil, que es como los países origen de las investigaciones más robustas o iniciales en el caso Odebrecht. Ahora, por esas nulidades que se han dictado en Brasil, hay que tener presente que cada jurisdicción es autónoma. O sea, lo que Panamá tiene no depende única y exclusivamente, y no depende directamente de lo que se ha dictado nulidad en Brasil. Sí, así que esperemos. Ajá. Recordemos que en Brasil ganó la presidencia el principal promotor de Odebrecht. Usted recuerda, ¿no? El presidente Lula Ignacio. Sí, sí. Bueno, y que después salió bien librado, ¿no? Ese hombre que respaldó a Odebrecht en su momento y que no sé, no me atrevo a especular, pero cabe la posibilidad de que esos afectos, ese cariño haya sido renovado. Implicaría un respiro, una bocanada de aire fresco para la marca Odebrecht, que a propósito... Ya cambió de nombre, ¿no? Cambió de nombre, eso te iba a decir, o sea, cambió de nombre estratégicamente y puntualmente para borrar el concepto de lacra. No, y han contratado todo un equipo de expertos del buen gobierno de las prestigiosas universidades de los Estados Unidos para armar un equipo que les establezca una organización, porque es que en realidad a ellos no se les puede condenar de malos constructores. El problema de ellos no es la técnica. Son de los gigantes en América, son de los gigantes como constructores. Sí, son los gigantes de construcción. Mire, yo recuerdo como diputada me visitaban profesionales, me visitó una vez un ingeniero y ellos lo que trataban de transmitirle a uno es que ya ellos eran otra cosa, que una cosa era la corrupción de los altos directivos y otra todo el equipo que conformaba. Yo decía, es que lamentablemente esto no funciona así, ¿sí? O sea, hay una estructura, cae la cabeza, caen todos, tienen que buscar otro mecanismo para convertirse en otra cosa, porque ya con la marca sello de Brecht, definitivamente en Panamá no deberían poder volver a contratar. A propósito, se le está pagando una platita, se le está pagando varios millones ahora de un contrato. No, pero bueno, lo tienen retenida, ¿no? Se supone que no va a ser un pago directo a ellos, sino una retención que se hará de la cuenta, es la petición que se está haciendo para que eso pase a pagar la multa que ellos tienen, que tampoco es muy grande. La de Panamá es muy grande, digo, en Estados Unidos, que tienen otro tipo de sistema y que allá en realidad los actos no fueron directos, sino soborno en el extranjero, ellos les metieron su multón y siga construyendo, ¿no? Pero tienen con nosotros, tengo entendido. La Caja de Seguro Social es en este momento el eje central de la información en Panamá. El epicentro noticioso está en la Caja de Seguro Social, que no está de más decirlo, es la institución de mayor presupuesto y además maneja fondos de trabajadores, de las empresas o empresarios y de los contribuyentes. Eso significa que exige un mayor esfuerzo por el compromiso que tiene con estos tres sectores. Cuenta con más de 30.000 funcionarios. Todo eso ya es sabido. ¿Por qué hago esta antesala? Porque, y debo aceptarlo, fiel a la promesa que hizo el presidente actual, José Raúl Mulino, de enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social, cosa que evitaron, usar un término vernacular, chifearon sus antecesores, no el pasado gobierno, los gobiernos anteriores de Martín Torrijos para acá, ninguno se atrevió a tocar ese tema por aquello que llaman el capital político. José Raúl Mulino, el presidente constitucional del país, se ha atrevido a llevar a cabo esta encomienda, ¿no? Y lo está haciendo de una manera que ya hoy se inicia o se iniciará el debate de la reforma de la Caja de Seguro Social en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Ana Matilde, usted que estuvo en esa augusta Cámara durante un quinquenio,
5 largos años. Su perspectiva, en este caso, me explico, las reglas del juego, si es una apertura, lo cual es muy bueno y yo saludo esto. Va a haber, se habla de más de 200 y pico expositores, ¿ok? Cuando hay un dicho que dice, muchas manos un plato no sirven de arrebato, no es arrebato, de arrebato, para hacer nada más la puntuación correcta. Y se calcula, hasta este momento, que intervendrán unas 50 personas por día. Y me parece ese sí me parece un arrebato. Ahí no es arrebato, sino un arrebato. Entonces, los aportes que van a hacer, espero que sean personas con buen criterio, personas que tengan la capacidad de aportar en este sentido. ¿Cómo la ve Ana Matilde Gómez en su experiencia como diputada de la República de lo que puede ocurrir en esta Comisión de Salud de la Asamblea Nacional con más de 200 personas que van a participar en esto? Sí, mira, definitivamente que es un tema complicado e importantísimo para el país. Como bien tú señalas, después del gobierno del presidente Torrijos, que él hizo la reforma de la Ley 51 del año 2005, que es la que nos está rigiendo en este momento, 3 gobiernos seguidos patearon la pelota para no tocar el tema del seguro social. Obscenamente, obscenamente. Sí, no, porque todos sabían, porque precisamente la Ley 51 señalaba un periodo en el que las medidas que se habían tomado resultaban insuficientes si no se hacía algo para darle continuidad. Es decir, o continuar en el tema de la división de los subsistemas para lograr pasar totalmente a las cuentas individuales o rescatar el sistema de administración para poder volver a al sistema solidario. Algo había que hacer y mejorar la administración y no lo hicieron. Entonces ahora el gran reto, a pesar de la ventaja que puede significar y de que haya que aplaudir que se esté enfrentando la decisión de las reformas de la Caja del Seguro Social, porque es insostenible en la forma en que está. Una precisión, yo no estoy aplaudiendo, yo estoy reconociendo. Yo decía, yo aplaudo, aunque eso se pueda aplaudir, que se ha tomado la decisión política de hacerlo, uno también tiene que reconocer es que el presidente actual no tiene ningún costo político al respecto, porque él no obedece a ningún comité político de ningún partido. Este es un grupo de empresarios con un gobierno que él ha definido de corte empresarial que tienen una decisión ya tomada según ese grupo de cómo debe ser la seguridad social de Panamá. No olvidemos eso. Entonces, tomar esta decisión en esa forma, lo que me preocupa es que después de tantos años de postergarse por una partida de incapaces y corruptos, la decisión de corregirlo, ahora hay uno que en 2 meses quiere resolver todo el problema, y eso solamente puede ser el que quiere imponer una concepción previa que tiene ya de hacia dónde debe ir el sistema. Y eso va a entorpecer el debate que arranca hoy. El listado que yo vi es de 316 personas. Hay un par de nombres repetidos, como si las personas se hubieran registrado 2 veces. Así que una vez que se depure, que es lo primero que tienen que hacer hoy en la Asamblea, leer el listado depurado para saber en qué orden se les va a dar la palabra y sobre todo cómo se va a dividir el tiempo. Porque si solamente han señalado que son 2 días en Panamá, tendrán que dividir 300, vamos a suponer que en la depuración queden 300 personas que después desisten y no van, que se anotaron para hacer el cupo por si acaso, y personas que están repetidas. Una vez que se haga la depuración, ¿cuántos minutos le van a dar a cada uno? Y entonces viene la pregunta, ¿será suficiente los minutos de exposición para que las dudas ahí planteadas? Perdón. Se está hablando y se ha hecho público que son 15 minutos. 15 minutos. Adelante, Ana Matilde. Si es así, 15 minutos para 300 personas, mínimo 316, te digo, está en el listado que ha salido público por allí. Uno se pregunta, ¿realmente 2 días son insuficientes? Se habla de 50 personas por día, lo cual no dan los números. No dan los números. Entonces uno se pregunta, ¿será suficiente para todas las inquietudes que uno cada vez que lee? Porque este es un documento tan denso, porque tiene modificaciones de mucha naturaleza. No voy a mentir que uno ha encontrado algunas reformas que tienen que ver con gobernanza o en gobierno
que son positivas, de controles, fiscalización, un poquito de burocracia, pero burocracia de control y de fiscalización, muchas facultades al director. Y como yo siempre digo, olvidémonos de Dino Mon. Vamos a ponerle otro rostro. Pon ahí a cualquiera de los que ya ha sido director. ¿Te parece que te gustaría que tuviera esas facultades? Entonces no legislemos para personas. No pongas facultades ahora excesivas pensando en que Dinomón es lo máximo. A lo mejor lo es, no lo sé, a él le tocará demostrarlo, pero es que no hay nadie que sin controles no peque. ¿Sí? Entonces es necesario que lo que se mejore es la eficiencia de la junta directiva para que sea el mejor órgano de fiscalización y control de ese director. No pensar que el director sobrepasa a las competencias de la junta directiva, por ejemplo. Hasta la fecha, las personas que han estado en las respectivas juntas directivas han sido insípidos e incoloros, porque incluso esa institución estuvo por años sin que se conocieran cuál es el estado de sus finanzas. Recuerden, no olviden eso, ¿eh? No olvidemos eso, es importante. Entonces esa responsabilidad no se cumplió cabalmente. Ahora, Ana Matilde Gómez, yo aspiraría a que allí participen lo que yo denomino pesos pesados. Aquí hay gente con la capacidad, con el conocimiento, con la preparación académica, con el sentido común suficiente para aportar elementos valiosos en la búsqueda de una solución lo más práctico y menos impactante en el bolsillo del ciudadano panameño, de las empresas y del propio Estado, porque son tres componentes. Yo veo, por ejemplo, que se han anotado, mira, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores, está uno en la lista, Y el doctor Jovanet también, que fue director, pero que además es economista, ¿no? Jovanet también está en la fila, correcto. Entonces, lo que yo no quisiera, y espero, tengo un problema aspiracional hacia lo que quisiera para este país, es que se utilice como una plataforma política y que se vuelva a meter la política dentro de una decisión tan importante como esta. Sin embargo, permíteme decirte, Nito, que a diferencia de lo que tú planteas, yo sí considero que esto es un tema que también tiene un trasfondo necesariamente político, porque la visión y las convicciones políticas de una persona son las que determinan cuáles son los principios y valores de esas convicciones hacia lo colectivo que la persona tiene. Por ejemplo, yo había notado solamente al presidente del Partido Panameñista, cuando allí deberían estar todos los presidentes de los partidos, llevar sus posturas. ¿Por qué? Porque va a ser importante poder identificar si las bancadas o los representantes que tienen dentro del pleno de la Asamblea al momento del debate comprenden la línea ideológica o cuáles son el conjunto de principios, valores e ideas que acompañan al presidente de su partido o presidenta de su partido respecto a lo que ellos van a defender allí, para saber si se inclinan por las cuentas individuales, por la solidaridad, por la mayor protección o no del trabajador, etcétera. O sea, eso también es importante porque le daría a uno una guía de por dónde va a ir el debate, porque la asamblea, el debate no va a ser otro que político, porque ahí es políticos. Y creo que es importante, un poco siguiendo la línea, a veces pensamos en política como los caprichos de un grupo, etcétera, pero es porque hemos desdibujado un poco el concepto aquí en Panamá. Correcto. Claro que la discusión del seguro tiene que ser una discusión política y no solamente matemática o financiera, que son dos puntos increíblemente importantes porque al final lo que sea que se decida tiene que ser sostenible y tiene que ser financiable de una manera que no afecte el funcionamiento del Estado panameño. Claro que sí. Pero al final, el tema de seguridad social, el rol que debe tener el Estado y cuánto debe aportar la ciudadanía o no, si todo el mundo debe aportar por igual, si tiene que haber protecciones adicionales para personas en mayor estado de vulnerabilidad, todas esas cosas son posiciones y son conversaciones que se tienen que tener porque al final del día son como o sea, son la forma de pensar de la población en general tiene que estar reflejado ahí. No puede ser exclusivamente matemático. Sí es importante. Y si al final se toma una decisión, tiene que haber salvaguardas para, por ejemplo, esas
poblaciones en mayor sentido de vulnerabilidad. Quizás se le puede agregar algo al proyecto o bueno, si la persona no le alcanza lo que es financieramente viable en el proyecto, entonces pensar en una alternativa para complementar. Así es como surgió originalmente 100 a los 70, después 120 a los 65, porque al final del día son personas. Estamos lidiando con, con un momento en el que todos vamos a llegar si la salud nos lo permite. Y no puede ser, o sea, y tiene que haber algún nivel de protección. Yo creo que el Estado es mínimamente responsable, lo que hay que determinar es hasta dónde queremos que llegue. Antel, disculpa, te la paso, te prometo que al regreso del corte comercial te la paso, tengo que cumplir estrictamente con el horario. Miren, amigos, un tema semántico y oportuno. Mi posición, dije la política, no, la politiquería, corrijo, me refería a la politiquería, que es muy distinto al ejercicio de la política, ¿ok? Eso quería Sí, decir. no, y a veces uno suena romántico cuando dice estas cosas, pero no es así. Por ejemplo, el tema de las mujeres, que las mujeres tienen, o sea, viven, yo sé que hay gente que dice que es que la ley no es equitativa porque los hombres lo ponen a trabajar más años que las mujeres, pero las mujeres tienen condiciones laborales diferentes a los hombres, en un mayor estado de precariedad por el tipo de contratos, los que muchas veces tienen disponible, incluso salarios en muchos sentidos. Entonces, claro No que te tiene que olvides, haber una previsión no te para olvides de eso la en la ley. condición biológica. La condición biológica, nosotras nos toca la noble misión en el mundo de parir. O sea, Bueno, la mujer, todo el trabajo de cuidado recae sobre la mujer. Ajá, y el hecho de que hay muchas, ya voy a terminar. Y el hecho de que hay unas que no, que porque no tienen quien más lo haga o por una decisión personal o las razones que sean, deciden dedicarse a labores de cuidado no solamente de niños, sino de adultos, de padres o de suegros o de abuelos, etcétera. Entonces, todas esas son conversaciones que se tienen que tener y que no pueden estar limitadas a un Excel. Se tienen que tener de qué tipo de protecciones le vamos a querer ofrecer a esas mujeres. Hablábamos antes de irnos al cambio comercial un poco de que sí hay que tener conversaciones un poco más grandes de como sociedad cuáles son los niveles de protección que que le queremos dar a nuestros distintos tipos de población que varían, no son todos iguales y qué tanto queremos, o sea, qué tan variada queremos hacer esa respuesta. Usted iba a comentar algo al respecto. Sí, y Camila, Ñito, o sea, lo principal también es que el debate sobre la seguridad social es un debate con fundamento ideológico. Todos aquellos del sector privado que salen en medios y dicen, dejen las ideologías a un lado, eso es pedirle a una persona la deconstrucción de su identidad. Y eso no está bien, no está bien, porque el debate no solamente es financiero. O sea, el sostenimiento de esto no es solamente, como tú bien dijiste, matemática, de tirar un Excel y hacer una corrida, a ver cuánto me sale. No, mira, desde que se concibió, desde 1883 que se concibió la seguridad social ahí en Alemania, se tenía muy claro que habían contingencias o riesgos que traía el vivir, que traía el trabajar. Y la idea era proteger al trabajador, porque fundamentalmente estamos hablando de la clase trabajadora, que tenía que ver con su maternidad, su invalidez, su posibilidad de incapacidad por riesgo, por enfermedades, por cualquier otra circunstancia. El solo hecho de envejecer. O sea, había una serie de realidades que había que proteger. Luego, y hay que leer mucho los documentos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se crea en 1919. Desde entonces ha sido la principal promotora de la protección al trabajador. Esta es la realidad de una caja de seguro social. Esto se populariza en 1935 con la Carta de Filadelfia en los Estados Unidos. Se hace masivo el tema de la protección al trabajador. Ya están los sindicatos y demás. Entonces, en Panamá, en nuestra Constitución, artículo 113, en la Constitución Política, en los derechos que tienen que ver con la salud y la protección, la seguridad social, está muy claro. El Estado debe velar por todas estas contingencias que surgen. Y la seguridad social también es una forma de redistribución de la riqueza. Allí la importancia de entender la solidaridad del sistema. Aquí no es que el que puede ahorrar y que el que acumuló y que lo que tú depositaste en una cajita yo te lo multipliqué y ahora vamos a hacer el gran negocio porque ahora sí puedo agarrar todos esos fondos y llevarlos para afuera y poner a otros a invertir. Esta no es la cosa. En eso, Ana Matilde, profundicemos en eso.
porque hay marcadas asimetrías, por ejemplo, lo que hablábamos en el corte anterior, de la mujer versus el hombre. ¿Ok? Aquí se ha pretendido vender que esto es un país de hombres. No, no, pongamos las cosas en su justa dimensión. Cada día crece más la figura femenina en el quehacer nacional. Esa es una realidad inobjetable. Hay que ser muy ciego, cegato, para no entenderlo. Y no es que nosotros hemos sido generosos los hombres. No, no, no. Las mujeres han llegado empujando la puerta. Esa es la realidad. No soy político, así que no tengo por qué. Empujando y a veces pateando. Aparece pateando la puerta, Ana Matilde. Hay posturas y hay que entenderlo. Pero aquí lo que no se puede es adoptar posturas nada más mirando los intereses particulares de los unos. Esas asimetrías hay que remendarlas. ¿Cómo tú consideras lo que se está viendo ahora mismo en cuanto a las posiciones? Que es así, es lo propio, ¿no? Pero siente que las posiciones son congruentes con la realidad. Lo que pasa es que estamos muy individualistas. El mundo ha dado un giro hacia la individualidad que está acabando con la solidaridad humana. Entonces, cada vez que se van a los debates de los grandes problemas nacionales aquí y en otras latitudes, solemos pensar que la realidad es la que yo vivo. O sea, cada uno parte de cómo vive, cada uno parte de cómo está. Y esto es un grave error para llegar a los consensos, porque si, mira, solamente quien tiene toda su vida resuelta, come los 3 golpes y llega en carro a trabajar todos los días, puede hablar de que de las cuentas individuales per se son la solución. O sea, esto es imposible porque los niveles salariales, y hasta ahora nunca se había contemplado la indexación, que ahora se incluye un poco en el proyecto, pero si no hay buenos trabajos y no hay buenos salarios, de nada va a servir, ¿verdad? Que es la posibilidad de que las pensiones vayan subiendo de acuerdo al costo de vida como sube, que automáticamente se vayan ajustando. Eso es lo que es la indexación. Entonces, realmente hay una reforma profunda, sí, pero una reforma que tiene una ideología en sí misma. Así que debe parar el sector empresarial de estarle pidiendo a los demás sectores que se desideologicen, porque esa petición es una ideología en sí misma, que es la deconstrucción de una identidad. Así no se puede debatir. Tú tienes que respetar mis diferencias. Si tú y yo pensamos diferente, eso no te hace a ti bueno y a mí mala, o a mí mala y a ti, o a mí buena y a ti malo. No, simplemente nos hace diferentes, porque nuestras concepciones de la vida son distintas y la ideología es el conjunto de ideas que acompañan a una persona que son el resultado de su experiencia y su formación, ¿verdad? Entonces, se nos acaba el tiempo. A ver, Dios, que el sí, tema es apasionante, la verdad. sí, pero quiero No, aprovechar. y son discusiones importantes. Va a ser interesante ver cuál es el tenor de las 50 personas que vayan hoy a la Asamblea Nacional, cada uno tener sus 15 minutos, los argumentos que plantean y, y que sean tomados en serio Y Camila, y que de alguna manera u otra y que ayuden recojan a... eso de verdad, que los diputados recojan de verdad el sentir de todo lo que se presente y luego ver las posturas, antes que el debate de los artículos, las posturas que sí son ideológicas y son importantes de las bancadas o de los segmentos, de los sectores políticos del país, porque este debate tiene un alto componente político. ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad? ¿Queremos importarnos los unos con los otros? Yo no quiero vivir en una sociedad en la que le digan a mis hijos que a ellos no les importe conmigo. A mí no me afectó en lo absoluto trabajar para que mis padres cobraran. Yo me siento bien con eso, esa solidaridad intergeneracional que se la vuelan por cancha en este proyecto. Yo no creo en ese sistema. Yo sí quisiera que mis hijos comprendieran que en la medida que ellos aportan para que yo tenga una vejez digna, una jubilación digna, ellos no me tienen que comprar mis medicinas. Yo quiero ser independiente y autónoma en ese sentido. Pero me quedan 2 minutos y te ruego si puedes condensarlo. Tú tocaste tangencialmente cualquier mentalidad de tipo mercantilista, es lo que tú dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que quiero decir es que la visión con la que se debe debatir la seguridad social tiene un profundo fondo humano también, que no tiene nada que ver con hacer negocio. Y cuando hacemos cosas en este proyecto, como por ejemplo, eliminar al seguro social como un prestador a los jubilados, que vamos y pedimos préstamos allí porque nos dan una tasa de interés mejor, porque en el mercado no compite, y cerrar eso y decirle, vayan al mercado, es tirarnos a la buena de Dios, porque en realidad nosotros tenemos derecho a recibir un beneficio como el que se estaba dando, porque somos
una población que ha cotizado, es que nosotros hemos aportado esa ganancia de lo que nosotros hemos trabajado, nos han quitado una parte para que ese seguro social tenga esos fondos. Entonces, ¿por qué mandarnos al mercado local a ver a la banca común que tú sabes que en cualquier momento te sube la tasa de interés sin consultarte? Y aunque la Reserva de los Estados Unidos bajó la tasa de referencia, en Panamá lo que hicieron fue dispararla. Todos los bancos han subido la tasa porque después cuando bajan quedan como estamos. ¿Qué es lo que han hecho? Nada. O sea, no nos pueden tirar así. Esto no puede ser solamente ahora vamos a invertir afuera y vamos a ver ahora poner esto en casas de valores y a repartir aquí. No me parece que esa es la concepción de la seguridad social. Esta tragedia, que no es griega, es una tragedia panameña, se divorcie de la posibilidad de que sea un negocio para ciertos sectores y que se tenga más sensibilidad social. Esa es tu posición, Ana Matilde. Totalmente, totalmente. Cosa que comparto a propósito, ¿ok? Por eso te repregunté. Y soy realista, no significa que no veamos los números y que se mejore administrativamente todo lo que haya que manejar, pero si tú me dijiste, mira, y esto quiero cerrar con esto, y sé que me dijiste que era breve, pero si al principio todo el sector privado, el empresarial, satanizó a todo aquel que propuso y que hablamos de la solidaridad, porque se decía que no se podían combinar los fondos porque eso era como una expropiación. Mentira. Ahora resulta que la solución que ustedes nos plantean o que plantean en el proyecto de ley es meter en un solo pot toda la plata. Así que eso cambia totalmente el debate y permite la inclusión del debate de la solidaridad del sistema. No la solidaridad de apellido, no meterle cosméticamente la palabra solidario a todo lo que escribieron ahí, porque creen que somos una partida de tontos. No entiendo cómo que han puesto, empezar a ponerle apellido solidario. ¿Cómo es que sistema único de capitalización con garantía solidaria? Creo que es el nombre. ¿Qué es eso? ¿Por qué me das la vuelta así? Si nosotros, digo, yo no soy una economista, no soy una experta en números, pero no hay que serlo para tener sentido común y darse cuenta que bueno, tú nada más estás poniendo adjetivamente apellidos ahí de solidario para decirme que es un sistema solidario. Eso no lo es. El país necesita no únicamente más mujeres, sino más hombres que hablen así como hablas tú, sin arrugas, directa, lo que siente y lo que piensa. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Dejarnos de estar murmurando y hablar de frente cuando nos corresponde sobre un tema tan sensitivo y tan delicado como es y será la Caja de Seguro Social. Gracias, Ana Matilde, eres muy amable. Gracias a ustedes. Vamos el otro jueves, ¿ok? Primero Dios, así sea. Gracias. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.